programa Agenda Económica. Hoy José Manuel Luna Valiente y un servidor Ezequiel Muñoz Lizardo están en un conversatorio con ustedes. No tenemos invitado hoy, pero es igual de interesante. ¿Cómo que no? Cuando... Tú eres mi invitado, yo soy tu invitado. No, y los invitados son los televidentes. Ellos son los socios nuestros. Miren, empezando como terminamos con la figura del señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Yo siempre he dicho desde el año 2012, desde agosto del año 2012, cuando ya se invistió como presidente Danilo Medina, siempre le vengo diciendo y he venido diciendo, no pudimos haber elegido mejor. Independientemente de las condiciones que pudimos haberle visto a su contrincante y que sacó una gran votación, pero el que Danilo ganara, no pudimos haber elegido mejor. Claro. Mire, muchos decimos que la economía está un poco lenta, que no hay dinero en la calle, algunos empresarios se quejan, el sector turismo dice que deberíamos hacer más cosas, pero que están conformes con la actitud del presidente que se ve que nada más no es una retórica. En la parte agroindustrial y agrícola se ven los avances, se ve la atención que presta el gobierno, en las pymes igual, todo el mundo habla con mucha satisfacción del presidente. Pero ¿tú sabes dónde está la clave del presidente y de muchos funcionarios? Que no hay arrogancia. Miren, la clave, amigos televidentes, es que en este gobierno el presidente y sus funcionarios no demuestran ni ejercen su función con arrogancia. Hay dos o tres que... En el anterior... No son todos. Pero son lo menos, y cuando son lo menos no se notan. En el anterior gobierno, hay que decirlo porque yo me quejé, por lo menos están en campaña. yo me quejé que solamente el presidente, Leonel Fernández, y con pocas excepciones de funcionarios anteriores, de pocas excepciones, entre ellos de hecho, y no por nada, sino porque lo demuestra el gobernador del Banco Central, igual. Solamente ese grupo, un grupito como en la que pertenece Balear Alviso, no eran arrogantes, pero óyeme, José Manuel, la gente se quejaba de los funcionarios del gobierno anterior. De todos, prácticamente de todos. Y de esto, posiblemente estos no te hacen caso tampoco, pero no te tratan con arrogancia. Sí, no son soberbios. Pero la gente no sabe, ni tampoco se da cuenta, porque quiero repetir algo. Danilo Medina tiene 3 pilares en su plataforma de personalidad: tacto, prudencia y discreción. Y esos pilares los llamo la atención por lo siguiente. Hay gente que no ha tocado a la sintonía que el presidente empezó a dirigir el 16 de agosto del 2012. Y hay mucha gente que no sabe que ese tipo de gente que no ha tocado la sintonía no está en el gobierno ya. Correcto. Pero por la prudencia... Y los que todavía están, prácticamente no... Exacto, pero hay no tiene influencia en el presidente, usted lo ve así como... Pero cuando él se sienta y llama a capítulo y dice, esto tiene que avanzar, esto tiene que hacerse, no hay tiempo que perder, tenemos que caminar, nos están esperando. Pero tú ves la exposición que hizo el señor José Manuel Paliza. Sí. La semana pasada. Sí. Yo supe, porque no es que cuando el presidente, él terminó, el presidente los separó a saludarlo, le dio muchísimas razones en muchísimos aspectos. ¿Entiendes? En vez de ofenderse, en vez de cogerse ese pleito para él, sí, sencillamente dijo, sí, aquí hay muchos problemas en el país. Pero Luis Reyes, tiene razón. Luis Reyes acaba de reunirse ahí voy, con el Centro Bonó. Para allá voy. Dale. Lo que digo es que el key de este gobierno está en que el presidente y la mayoría de sus funcionarios, aunque muchas cosas y aunque mucha gente se siente que no le hacen caso, pero por lo menos no lo tratan con arrogancia ni con soberbia, que era uno de los problemas que tenían los funcionarios anteriores, a los cuales les señalé cuando llegamos después de mayo, o sea, para junio, los programas de agenda económica, en muchos de ellos, precisamente yo decía, casi se pierde por su arrogancia y su soberbia. Y
este muchacho Domingo Jiménez, Sí. El que fue ministro de Interior y Policía. No, Interior y Policía no, él estuvo en el programa. No Domingo, sino el del comité político, amigo nuestro. Sí, que estuvo aquí en Agenda Económica. Sí. Sí, ese mismo, el que estuvo en los Almeida. Almeida, Franklin Almeida. Franklin Almeida. Admitieron precisamente lo mismo, que sí, que reconocen que muchos peleadistas son así, y sobre todo cuando tienen un cargo. Pero basado en eso, en que la humildad es lo que prima. Él se sintió aludido esa vez. Sí, en que la humildad es lo que prima y la sinceridad. Nosotros tuvimos hoy un acto, un desayuno, una exponencia, donde el principal expositor fue Luis Reyes Santos, licenciado Luis Reyes Santos, viceministro, director general de presupuesto, donde él explicaba precisamente los problemas y las virtudes, si se quiere, de este presupuesto del año 2014, donde él mismo admitió que posiblemente este no sea el presupuesto ideal, sino el presupuesto posible. Exacto. Sí. El posible, porque ese posible que tiene un déficit fiscal reflejado de 2.8, que pudiese llegar a 3.6, pero entienden que no va a ser así, que va a llegar a 2.8 máximo. Otros apuestan a un 4, otros apuestan a 3.5, otros, pero Luis Reyes, el presidente y los funcionarios apuestan a 2.8. Este presupuesto que tiene rigideces, que van altísimas, ¿no? O sea, que llegan entre las rigideces del costo y el pago de la deuda. ¿Tú sabes cuánto es el 60% del presupuesto. La rigidez del presupuesto es un 67%. O sea, ese dinero que hay que gastarlo obligado y no es gasto de capital. Ese incluye, o sea, ese 67% incluye pago de la deuda, educación, energía, ayuntamientos y poderes. 67% del presupuesto, estamos hablando de 605 mil millones de pesos. El 67%. Usted le saca 400 mil millones y lo tiene ahí guardado. Solamente quedan 205 mil millones para pagar gasto corriente y algo de capital. Sí, que tenemos que hacer una aclaración. Explíqueme. Tenemos que hacer una aclaración de un comentario que hicimos ayer con relación al presupuesto en Agenda Económica Radio. O sea, no hay aumento. Exacto. Son 605 mil millones. El adendum es cambiando partidas, o sea, quitándole a obras públicas, es reduciéndole a unos y Hacienda, a otros. Exactamente. Sí. Ahora, cuando se dijo, que creo que fue Andrés que lo planteó, de un incremento de 13 mil millones, ese no es un incremento, es un ajuste. No, ese es el presupuesto complementario. Ok. Que viene, el complementario va sobre el presupuesto que se ejecuta del 2013, que es para cumplir. Ahora, ¿dónde estuvo una de las grandes preocupaciones de Luis Reyes? Que precisamente está habiendo un déficit primario acumulado desde el año 2008, sí, cuando tuvimos un superávit primario hasta el 2007. Y él decía que eso de una u otra manera, y más tarde que temprano, hay que corregirlo, porque sería insostenible en el tiempo si se sigue manteniendo déficit fiscal. No, y que la presión, y que la presión fiscal estaría bajando inclusive, lo cual es una preocupación grandísima. Y una de las cosas que dice él, ¿cómo es posible que nosotros en 2 años subamos el pago del servicio de la deuda un altísimo porcentaje, casi un 6% más? O sea, hay tantas cosas que dice Luis Reyes y lo hace con preocupación y lo hace con sinceridad. Sí. Eso es parte de la imagen, del nuevo desempeño, del nuevo comportamiento y la nueva filosofía de los funcionarios de este gobierno. Sobre todo, que Luis Reyes no es político. Luis Reyes es un técnico. Pero tampoco es un técnico seco. No. No. Porque Luis llega a donde no se atreven otros y dice las cosas con claridad y se arriesga. No tiene por qué ocultar nada. Exacto. Además, yo estoy seguro que esa es la línea que el presidente de la República, esa es la línea de Pizarro, es por aquí que nos vamos. ¿Por qué? Porque una de las grandes desventajas que tienen las acciones de políticas públicas cuando no se hacen así, Ezequiel, amigo 30, ¿tú sabes cuál es? Que entonces la población recibe las malas noticias de sorpresa. Sí. Mira, una de las cosas que a mí me llamó la atención esto es que en el año 2000 el pago de la deuda
del servicio de la deuda era un 6% del presupuesto. Para el año 2014 es un 12%. O sea, un 12% de ese presupuesto de 605 mil millones de pesos será para pagar el servicio de la deuda. Es duplicado en 13 años. Se duplica del presupuesto. Ahí hay un tema que... Y estoy hablando en términos porcentuales. Sí, pero hay un tema importante porque a raíz del 2008-2009 con la crisis de los Estados Unidos y de los países, o sea, todos nos vimos afectados y el financiamiento fue una obligación. No. Yo no puedo tener dos discursos. Sí. Yo he dicho, mira, yo aunque no he estado nunca de acuerdo con la deuda, claro, entiendo que de 2008 para acá había que endeudarse porque si no sucumbía la ciudad, la nación. Exacto, entonces fíjate que hay... Por eso que Luis Reyes dice, hay que corregirlo más tarde que temprano. Exacto. Hay un tema que, y no quiero salirme del presupuesto, pero es un tema que en algún momento, porque en este presupuesto, en transferencia al Banco Central por el déficit fiscal, hay 35 mil millones de pesos. Y que conste que todavía no se ha empezado a desmontar el cuasifiscal, sino que el déficit cuasifiscal son los intereses que generan los certificados que están bajo ese ámbito, que son más de 220 mil millones de pesos, producto del salvamento bancario que arrancó con 85 mil millones de pesos. Y gracias a Dios que está ahí, porque pudiera estar en 500 mil. Vamos a hablar de ese déficit cuasifiscal en el siguiente segmento. Nos vemos un ratito, en un momentito, amigos televidentes.